Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Principio Activo Salud. Hoy iniciamos el programa con un diálogo de estudio y con una invitada que es la licenciada Michelle Motowski, psicóloga, sexóloga clínica. ¿Y qué me queda en el tintero, Michelle? Bueno, a veces la especialidad en educación sexual viene bien para reafirmar algunas prácticas, también como especialista, sí. Bueno, los tiempos y los modos de relacionarse, de vincularse, han ido cambiando, mutando a lo largo del tiempo. Y seguramente eso también tiene un reflejo en el consultorio, en el tipo de demandas que aparecen o en el tipo de problemáticas que los pacientes refieren, ¿no? En esto de los vínculos, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que están empezando a aparecer o que notas que aparecen de manera frecuente y que te parece que ameritan un tratamiento? Bueno, tu pregunta es muy interesante porque justamente hay como mucho padecimiento, mucho sufrimiento en torno al vacío, a la soledad, a una profunda soledad y a una anedonia, una falta de disfrute, de placer en general. Entonces las consultas están por lo menos las que me llegan a mí están como muy orientadas al vacío existencial, al dolor de la soledad, a una ilusión de que una vida sexual plena e idealizada podría llenar espacios y huecos y agujeros propios. Entonces hay muchos conflictos vinculares en torno a eso, ¿no? Demandas, esperas del otro, de la otra, en función de rellenar la propia vida con el otro. No sé si... Sí, queda claro. Y Michelle, ¿a vos qué te parece que son las causas, los determinantes de este tipo de demanda en el consultorio? Yo creo que las personas están con mucha dificultad de estar consigo mismas, de desarrollar espacios creativos, personales, trabajar más el autoconocimiento para que desde ese lugar poder vincularse con el otro, con los otros, desde un lugar menos demandante y más colaborativo, más cooperativo, poder colectivamente estar con otros, pero registrando a un otro como un otro y no como un objeto de consumo. Lo que yo advierto, lo que yo estoy viendo mucho es esta cuestión del consumo del otro, ¿no? El sujeto como un objeto de consumo, de satisfacción narcisista. Así como se consume la sexualidad, se consumen los vínculos, el amor, las formas del amor también están siendo devoradas, consumidas. Hay mucha desnutrición emocional, le llamo yo. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho trabajar estas temáticas a través de la alfabetización, por decirlo de alguna manera, alfabetizarnos emocionalmente, desarrollar más
la inteligencia sensorial, la inteligencia emocional, aprender a hacer algo con la propia vida, con el eros de vivir y poder pulsar con eso hacia los vínculos y hacia los grupos, o en los grupos o con los grupos, como formas de resistencia también frente a esta anestesia que estamos viviendo que produce mucho vacío. Entonces, lo que se me consulta mucho es sobre el vacío y el dolor y la soledad. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Al igual que en otras profesiones, como ocurre con los docentes, lo que sucede es que no tienen tiempo para planificar su alimentación por motivos personales, familiares, reuniones, capacitaciones. También hay que distinguir los docentes que pasan todo el día en el colegio y aquellos que van mutando o van yendo de establecimiento en establecimiento. Consumen los alimentos que se encuentran disponibles en el lugar de trabajo, que en su mayoría son alimentos altos en calorías, en grasas totales y bajos en nutrientes. Por ejemplo, infusiones estilo café, criollitos, productos de panadería y pastelería, facturas, pebetes, gaseosas, galletitas dulces. Considero que existen dos caminos, uno que se pueden resolver a largo plazo y otros a corto plazo. A corto plazo sería, por ejemplo, desayunar en la casa, incorporar un desayuno completo con lácteos descremados que brinde una saciedad durante todo el día, elaborar viandas. Ya sé que esto lleva tiempo, que varios no lo disponen a este tiempo para hacerlo, pero considero de que sería una buena alternativa para mejorar la calidad de vida de los docentes. Otro método sería utilizar quitambres, que lo mencionamos nosotros a media mañana o a media tarde, es decir, colaciones saludables. Incorporar el tema de las frutas, de los lácteos descremados, por ejemplo los yogures, las barritas de cereales, los turrones, los copos de maíz, que hay inmensa variedad y que uno puede ir seleccionando de manera saludable como para salir un poco del camino ese de los productos de panadería y pastelería o los productos rápidos de infusiones como el café con azúcar en su mayoría. Considero que para erradicar la causa raíz lo ideal sería que dentro de la misma institución solo haya alimentos saludables para evitar una elección errónea. De esta manera uno cubre la cuota o la ración de frutas o de colaciones saludables durante el día y después fuera del establecimiento puede hacer lo que quiera en función de lo que decida cada uno de los docentes. Otra alternativa, a mi parecer, podría ser incorporar la materia de nutrición con el protagonismo que realmente tiene que tener dentro de un establecimiento para educar al docente y a los alumnos. El tema de hoy está referido a lo que nosotros llamamos el humanismo médico. El humanismo médico que se basa en las teorías de Hipócrates, de Aristóteles, de Platón, de Gracián, y que la primera vez que se mencionó el tema de humanismo médico fue en el siglo XIX, en 1808. No confundir con humanitarismo. El humanitarismo es lo que hacen las sociedades, los grupos cuando hay una catástrofe. El humanismo médico tiene otras condiciones. Es algo que lamentablemente creemos que se está desvaneciendo, no perdiendo,
porque todavía quedan médicos con un gran humanismo, por suerte. Lo que pasa, y no es una crítica, sino todo lo contrario, es que la tecnología médica avanzó tanto que hoy los colegas, los médicos, se convierten en grandes técnicos y por eso han aumentado nuestra expectativa de vida. Hoy tienen tanta tecnología y tanta capacitación que no necesitan de mucho para curarnos y mejorar nuestra salud. Pero muchos de ellos, al ser tan capacitados técnicamente, han ido perdiendo esto del humanismo médico. Para resumirlo, les voy a leer un decálogo de humanismo médico español que dice lo siguiente. 1. Respetar la vida humana y la dignidad de la persona y el cuidado de la salud, tanto en el individuo como en la comunidad. Ser competente científicamente, es decir, no se puede ser un gran tipo como médico y no saber bien de medicina. 3. La beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia son principios éticos que hay que conservar. Al modo humano de enfermar se le exigirá un trato humano con los pacientes. Tener valores y modos de expresión provenientes del arte y de las letras, es decir, lo que era el médico antes. Yo soy de un pueblo chico. En el pueblo chico, los tipos más cultos eran los médicos. Eran los que más sabían de música, de letras, de pintura. Debe empatizar con los pacientes, ser consciente de sus deberes con la comunidad, ya que existe una dimensión del enfermo al enfermar. Y por último, respetar a los colegas, ser ético, querer a sus colegas y también respetar a los otros miembros de la comunidad sanitaria, los enfermeros, los kinesiólogos, los psicólogos, los nutricionistas, los que no son profesionales de la salud pero que colaboran con nosotros tanto en un quirófano como en un consultorio. Es decir, si volviéramos al verdadero humanismo médico y recordáramos las enseñanzas del gran Hipócrates, seguramente, además de curar como estamos curando muy bien actualmente, mejoraríamos la empatía que tiene que haber entre el paciente y el profesional. La temática fundamentalmente es un aspecto biopsicosociocultural a nivel país, junto a la realidad de un docente, un maestro de la anatomía y de la preservación de cuerpos humanos, como es el profesor doctor Pedro Arazarriaga. El profesor viene a la Argentina por primera vez en 1925, luego de que había hecho una exposición en el Congreso Mundial de Sevilla en 1924. La facultad delega a 2 profesores para que vayan a ofrecerle un contrato y es el primer profesor de dedicación exclusiva que tiene la Facultad de Ciencias Médicas. La estadía ha sido corta esa primera etapa porque fueron hasta 1932, pero él consideró que había formado la base fundamental del museo, que había formado discípulos y que se volvía a su patria. No obstante, él regresó en numerosas oportunidades. La primera fue en 1947 como agregado cultural de España y es donde toma el contacto y la amistad y la relación con el entonces presidente Juan Domingo Perón. Allí se establece un primer vínculo que es el que, proyectado muchos años después, hasta 1952, lo pone en relación para que él se ocupe de la preservación del cadáver de la señora Eva Perón. Entonces,
No obstante, él periódicamente venía, siempre echaba el ojo a su museo y a sus piezas y daba sus directivas. Y la última vez que estuvo en el país, residía en Buenos Aires en ese momento, fue en julio de 1973. Lamentablemente, en septiembre del mismo año fallece en la ciudad de Buenos Aires, pero vino a dar su última conferencia aquí a Córdoba en julio de 1973. El fenómeno social, cultural y la masividad de las manifestaciones en 16 días de exequias que duró el velatorio de la señora de Perón, es la parte biopsico-sociopolítica, digamos, ¿no? Y la otra es una cuestión un poco más técnica, programática, que habla sobre las distintas técnicas. No obstante, aprovecho para retrotraer un poquito la historia antes que Ara llegara y después, posteriormente, otras personas en el mundo, figuras internacionales, que de alguna manera han sido preparadas con una técnica similar a la de la señora de Perón. Un eximio técnico anatómico, porque estuvo en Viena haciendo su pasantía ya como graduado, ¿no? En una escuela de Viena muy famosa de un profesor, Ferdinando Hostetter, y entonces él trae aquí por primera vez esos conocimientos y la aplicación de esos conocimientos. De hecho, en el museo que lleva su nombre, en la parte posterior del Hospital de Clínicas, el Instituto Anatómico de Córdoba, está la pieza Princeps del museo, que es un busto, una cabeza de viejo, que es la que él prepara por primera vez aquí cuando está, en 1928-1929. Era un mendigo que reposaba habitualmente en las escalinatas del Hospital de Clínicas y todas las mañanas cuando él pasaba le decía: tío, cuando te mueras te voy a embalsamar. Como todo el hospital conocía esa historia, falleció dentro del hospital el mendigo, lo llevaron y está la cabeza. Si ustedes tienen oportunidad, van a poder observar que es, aparte de las características raciales, que se ve que es lo que le llamó la atención a él, una tez bronceada, barbado, y lo ha dejado representado con sus ojos entornados, que uno dice está durmiendo. La pieza está íntegra, no le falta absolutamente nada, no se le ha sacado cerebro, no se le ha sacado nada, está como realmente era en vida, y parece que está viva realmente. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. En esta construcción de este estado, de este malestar que presentan los pacientes, seguramente hay numerosas variables que participan en generar justamente esta demanda en el consultorio. El pasado, en el sentido de la formación que hemos recibido a nivel de nuestra sexualidad y también nuestras experiencias vitales en nuestra sexualidad, son las que determinan este presente problemático, o también son aspectos circunstanciales y contextuales de este tiempo y espacio. Sí, si entiendo bien lo que me preguntas, diría que es todo eso junto. El contexto de una sociedad, de una cultura disciplinadora, de una cultura represora y en relación a la sexualidad propiamente dicha, que anula, que condiciona, que administra el modo de vivir el deseo, el modo de vivir los cuerpos, el modo de vivir el eros, una cultura represora que reprime con un modelo de sexualidad al que hay que alcanzar, al que hay que llegar exitosamente, cumpliendo objetivos en carreras, en ritmos absolutamente mecanizados, deshumanizados, obviamente que anula la posibilidad del desarrollo individual, personal, más acorde al propio deseo, a las propias posibilidades. Eso trae malestar, trae angustia, trae vacío. En ese sentido, yo estoy viendo muchos jóvenes, muchas mujeres y muchos varones jóvenes muy problematizados porque no cumplen con esa serie de expectativas socioculturales
que desintegran más bien el proceso de individuación de una persona, de un sujeto o de una sujeta, van más en el camino de la desintegración que de la integración. No sé si... Y queda absolutamente claro. ¿Por qué decimos que hoy en día la sexualidad se ha genitalizado? Bueno, creo que siempre la sexualidad estuvo genitalizada porque cuando pensamos en sexualidad pensamos en lo reproductivo, pensamos desde lo biológico, desde la perpetuación de la especie, desde lo reproductivo, y desde allí, bueno, toda la cultura y el merchandising que genitaliza, porque eso es lo que a través de la mercantilización vende, y se pueden crear elixires y medicaciones maravillosas para crear fabulosos goces y disfrutes y orgasmos y múltiples no sé qué, y el empobrecimiento entonces de todo el desarrollo del eros, porque el eros tiene que ver con la posibilidad de construir construir sentidos y proyectos de vida que tienen que ver con la alegría de vivir, y mantener una sociedad anestesiada, dormida, triste. Sabemos que es una buena herramienta para no despertarnos, sino protestar y no ser generadores de cambios. Entonces, bueno, la genitalización obedece a todo un modelo, a un paradigma de un proyecto de sociedad, de cultura, muy empobrecedora. En los vínculos interpersonales aparece también esta dificultad de comunicar al otro los deseos y las necesidades en torno a la sexualidad, que creo que tiene que ver también con una historia de no hablar de estas cosas abiertamente, y que muchas veces en las parejas se mantienen en el tiempo, y los deseos y las necesidades tapadas, soslayadas, van empobreciendo posteriormente la sexualidad. Sí, seguro, sin duda. Promover los diálogos sexoerótico-afectivos corporales en los vínculos. Explícanos bien el concepto ese, cuando hablas de sexo erótico afectivo. Bueno, me refiero a el autoconocimiento, el autoerotismo, el desarrollo de lo sensorial, de lo sensoperceptivo, alfabetizarnos para poder aprender a comunicar, para poder aprender a expresar y a pedir, y salir de esa posición. En las mujeres tenemos mucho esta cuestión cultural de la pasividad femenina, el varón del gran proveedor, y bueno, y se arman unos desencuentros y las parejas quedan en unas adivinanzas y en unas ruidos, y con todo lo que eso trae aparejado como de discordancia y desencuentros, porque estamos habituados a pensar que el otro nos tiene que decodificar, adivinar, interpretar, como posiciones muy infantiles que todavía se siguen repitiendo en las parejas. Sobre todo llevamos a la pareja siempre esta pretensión de que el otro sea una mamá o un papá que decodifique, adivine y qué sé yo. Entonces la alfabetización, el aprendizaje, el desmontar, el desconstruir, el deconstruir, para poder reconstruir a partir de mi propio conocimiento, de mi propia biografía. Yo trabajo mucho con esto de la biografía psicosexual para poder saber de sí, para poder comunicarle al otro. Es muy rico el trabajo en ese sentido con las parejas y en grupos, porque se animan a deconstruir y poder darse cuenta de los niveles de represión enormes por la mala educación o por la falta de no solo de conocimiento, sino, vuelvo a repetir, de autoexploración y de encuentro consigo mismo. Ampliar en la pareja la idea de que la pareja es una pareja sexual
y no genital solamente es muy importante, esto de diferenciar los conceptos, ¿no? Que la genitalidad es un concepto muy empobrecedor, muy pequeño, es relativo a lo reproductivo, es prácticamente lo coital. Podríamos tener vivencias sexoeróticas muy placenteras a partir de compartir un poema, de compartir una danza, de generar acciones que nos produzcan, le den sentido a nuestra vida, que tiene que ver con el eros, ¿no? Con la pulsión de vida. Entonces, la comunicación, el afecto, las parejas consultan por muchas dificultades de este orden. Creen que estar juntos es sexualmente es una práctica coital, penetrativa, y queda muy empobrecedor el vínculo en ese sentido. Bien, Michelle, muchísimas gracias por todo, por todos tus aportes en este programa, ¿sí? Bueno, me encantó, muchas gracias. Gracias a vos, Michelle. Así damos fin a este programa. Estuvimos con la licenciada Michelle Motowski y espero que haya sido de su agrado. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba.